Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Chávez, nuestra hermana Montiel, que se están capacitando, que están, hermano, en unas conferencias muy importantes para el crecimiento espiritual y el beneficio de la iglesia, el beneficio de la iglesia. Oramos por ellos. También le quiero pedir que tengamos en nuestra oración, antes de iniciar la predicación, a Milesi, la nieta del pastor, que está, número 1, de cumpleaños, pero número 2 está enfermita. Kalesi, la nieta del pastor, está enfermita y vamos a orar por ella, que está de cumpleaños hoy, pero que está enfermita. Vamos a orar también por nuestro pastor, hermanos, que lo acompañe, que lo guarde y que lo regrese con bien, al igual que nuestra hermana Montiel y por supuesto nuestra hermana Marta, la esposa del pastor. Oramos también por aquellos que han estado enfermos. Varios hermanos han comunicado que están enfermos. Vamos a orar por ellos también. Así que antes de iniciar, hermano, ¿qué le parece si oramos por ellos? Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias porque en tu amor, Señor, en tu infinito amor y eterna misericordia te ha placido, Señor, tenernos en este precioso lugar, tu iglesia. Gracias, Señor, por aquellos también, Señor, que han, bendito Dios, dispuesto en su corazón venir con la intención de adorarte, exaltarte y glorificarte. Gracias por aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, Padre Santo, porque te ha placido, Señor, que escuchemos tu palabra y lleguemos al arrepentimiento por medio del convencimiento que produce tu Espíritu Santo. Aleluya. Y la obra hermosa y gloriosa de tu palabra. Pero nos hacen falta hermanos aquí, Señor. Hay personas que están enfermas, Señor. Entre ellas Kalesi, Señor, y otros hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, tu mano, Señor, sanadora les alcance, si ese es tu propósito divino. Conforme a tu divina voluntad, te rogamos, Señor, misericordia y fortaleza para mis hermanos que están, Señor, en enfermedad, Señor. Padre, sánales en el nombre de Jesús, conforme a tu divino propósito, conforme a tus planes, Señor, soberanos. Y que todo sea para gloria de tu nombre, Señor. Te rogamos por nuestro pastor Chávez, Señor, la hermana Montiel, Señor, y nuestra hermana Marta, que tengan un buen regreso, Señor. Que les acompañes, que les instruyas, Señor, a través de tu palabra en este lugar, Señor. Y que tengan un buen regreso, Señor. Padre, también oramos en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Señor, sea expuesta el día de hoy, Señor. Señor amado, ¿quién soy yo, Señor, para estar aquí, Señor, delante de tu santa iglesia, Señor? Sino un simple mortal, Señor, un pecador, Señor, que por misericordia, Señor, y voluntad tuya, Señor, he sido, Padre, elegido, Padre, para exponer un mensaje, Señor. Pero no quiero, Señor, yo exponer mis palabras, Señor, sino te pido que tu misma palabra, Señor, hable al corazón de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, les convenza a través de la Escritura, Señor. Y que no sea mi pensamiento, sino el tuyo en sus mentes en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, todo esto en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a iniciar, hermano. Qué hermoso poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Es un privilegio inmerecido, hermano. Aleluya. Pero gracias al Señor que nos da la oportunidad de escuchar su palabra el día de hoy. Le quiero pedir que vaya a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede dar un fuerte gloria a Dios o un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Mis amados hermanos, en esta mañana vamos a profundizar un poco en esta palabra conformarse. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe a la iglesia establecida en Roma, tanto judíos como gentiles, y les dice: no se conformen. Y para nada esta palabra conformarse hace referencia a que no estén satisfechos con algo, sino que busquen más. No, no se refiere a eso. No les está diciendo no se conformen con lo que tienen y busquen más. Por ejemplo, si tiene una casa, no se conforme con esa, busque una casa más grande. No está hablando de eso. O si tiene algunas propiedades, no se conforme, busque más propiedades. O si tiene un título educativo, no se conforme con ese título educativo y estudie más. No. Para nada está hablando acerca de eso, y lastimosamente se ha interpretado mal este pasaje de las Escrituras y en muchos lugares se predica acerca de esto. Pero para evitar una interpretación errada de la Escritura, es necesario ir al griego, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Y la palabra conforméis en griego, no sé hablar griego, así que le pido que me disculpe, viene de la palabra susgematizo. No sé si se pronuncia de esa manera, pero investigando, eso es en nuestra lengua española castellana lo que suena, susgematizo. Pero lo importante es el significado de esta palabra. La palabra conformar en el original viene de la palabra formar en manera parecida, el mismo patrón, moldear, dar la misma forma que. Entonces, si lo volvemos a leer, cambia completamente el sentido. La palabra conformar, utilizada por el apóstol Pablo, quiere decir: no tomen la forma del mundo. No conformar, no tomar la forma, no se amolden a este siglo o a este tiempo. Cambia completamente el significado, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: iglesia, no tome la forma del mundo. No se conforme, no piense como el mundo, no adopte los pensamientos del mundo, no adopte la cultura del mundo, no adopte las costumbres del mundo que están en contra de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. No se amolde, no se pliegue a los pensamientos y a la cultura y a las prácticas del mundo. No, la iglesia debe ser distinta. La iglesia debe permanecer intacta, inmaculada, sin desviarse de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pablo realmente le está diciendo a la iglesia en Roma. Y un hombre, hermano, maestro en el libro de Romanos y en los Salmos también, entendía estas palabras que el apóstol Pablo estaba exponiendo aquí. Alrededor del siglo XVI, año 1517, se da algo que usted y yo ya conocemos. Martín Lutero clava las 95 tesis en contra de las indulgencias. Pero quiero que antes de empezar con la reseña del día de hoy, que es una reseña histórica, vamos a ver muchas fechas importantes en este acontecimiento que transformó nuestros días.
transformó la iglesia en aquella época y transformó la iglesia de nuestros días. Todavía estamos viviendo las consecuencias de aquella reforma. Quiero que entienda que todo esto fue orquestado por Dios. Que estas palabras que Martín Lutero estaba conociendo, que el apóstol Pablo dejó plasmadas aquí en Romanos 12, retumbaban en su mente y decía: yo no me voy a conformar, yo no voy a amoldarme a este mundo, a este tiempo, a este siglo. No, yo voy a permanecer diferente. Yo voy a ser diferente. Yo quiero comprobar y quiero seguir la buena voluntad de Dios porque es agradable y es perfecta. Amén. Teniendo en cuenta esto, hermano, que fue la palabra de Dios la que inspiró a este hombre, quiero que hagamos un recuento rapidito por la historia de la iglesia. Y vamos a ver que Dios siempre preserva su palabra y preserva un remanente. Un grupo de personas que le aman y que le sirven por fidelidad a Él mismo, a su palabra. Vemos a Noé, por ejemplo. En época de Noé, toda la gente tomaba la forma de este mundo y se entregaban a pasiones y a desórdenes carnales. Pero Dios conservó a Noé y su familia. Vamos más adelante y vemos a José, vemos a Moisés en Egipto, y vemos que aquellos hombres no se conformaron ni se amoldaron a los pensamientos del mundo de aquellos días, sino que estos hombres se mantuvieron en la voluntad de Dios y en el pensamiento divino, apartados, no conformándose ni amoldándose a ese tiempo. Vemos posteriormente a los discípulos, vemos a Pablo. Rápidamente vemos que siempre hay un grupo que Dios en su misericordia decide preservar, guarda, llamado el remanente, un remanente que no se desvía, que no se amolda. Dios en su infinita misericordia, por amor y fidelidad a Él mismo, siempre lo ha hecho así a lo largo de la historia. Y lo vimos rápidamente, podemos ver más ejemplos, pero el tiempo no nos da. Pero usted en esta semana puede verlo a lo largo del relato bíblico. Usted va a encontrar ese remanente siempre, ese grupo de personas que no se amolda, que no se deja contaminar por las costumbres de este mundo. Bueno, vamos a ver que este grupo de personas también existió en el año 1170. Y aquí inicia nuestra reseña histórica de la Reforma. Y le quiero pedir que me tenga paciencia porque van a haber muchas fechas. Tal vez las fechas no sean lo más importante, pero le quiero pedir que usted no se me pierda de este hilo conductor, porque el mensaje de la palabra de Dios fue el que motivó todo este movimiento de la Reforma, que trae consecuencias incluso para nuestros días. Así que por favor, téngame paciencia el día de hoy, se lo pido. En 1170, Valdo era un mercader muy rico, ubicado en Lyon, Francia. Y este hombre no sabía hablar latín. La Vulgata latina era en aquellos días secuestrada por la Iglesia Católico Romana y solamente era para lectura de aquellos que sabían latín, o sea, los papas, los monjes, los sacerdotes, no el pueblo. Era una manera en la cual mantenían a las personas ignorantes acerca de la palabra de Dios. Y usted se preguntará, pero ¿cuál era el fin de esto? ¿Cuál era el propósito de que tuvieran secuestrada la escritura de esta manera? Hermano, muy sencillo. Si una persona no sabía cuál era la verdad, era muy fácil de manipular. Era muy fácil de enredar. Era muy fácil de someter. Bueno, y al clero esto era lo que le convenía. Explotar al pueblo, explotar a las personas. Y por eso no se traducía la palabra,
No se traducía la escritura y no había otra que no fuera la Vulgata latina en latín, a pesar de que el pueblo no hablaba latín. Pero este hombre Valdo decide traducir la escritura a su idioma francés. Y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores a los cuales les empezó a predicar y a predicar la escritura. Pronto la Biblia había sido conocida en Francia y en algunas otras partes de Europa. Y este grupo de seguidores de Valdo se les llamó valdenses. Y ahí arranca un periodo llamado la prerreforma, según los historiadores. Posteriormente viene un hombre llamado, yo sé que usted lo ha escuchado, John Wycliffe, que nació en Inglaterra y llegó a la Universidad de Oxford en 1346. Un teólogo y filósofo que en 1374 se convirtió en rector parroquial de Lutherworth. Roma en aquellos días había exigido a Inglaterra apoyo financiero. Pero John Wycliffe, mire lo que le dijo a Roma, siendo ya rector parroquial en Lutherworth. Le dice: la iglesia católica ya es demasiado rica y Cristo no llamó a sus discípulos a la abundancia de las riquezas, sino a la pobreza. Tales opiniones de Wycliffe lo metieron en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Y esto seguro no le agradó a Roma. ¿Tuvo consecuencias este asunto? Por supuesto que sí. Pues había problemas al interior de la iglesia y la popularidad de Wycliffe en Inglaterra empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de los conflictos que le generaban en él mismo las enseñanzas de la iglesia católico romana. Así que empezó a traducir la Biblia al inglés. En 1382 se publicó el primer Nuevo Testamento escrito a mano por él. Amén, gloria a Dios. 1382. Empezó él la traducción. En 1348 este hombre muere antes de que se completara la traducción completa de la Biblia. Pero aún después de muerto, 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo y quemaron los restos y arrojaron sus cenizas al río Swift. Y aún así no pudieron deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque obstaculizadas, continuaron extendiéndose. Este hombre no se amoldó tampoco a su tiempo. No tomó la forma de aquellos días. No. Decidió ir en contra de esta iglesia y traducir la escritura a su lengua, al inglés. Posteriormente viene Jan Hus, que nació en el reino de Bohemia en el 1369. También este hombre no se amoldaba a la iglesia de aquellos días. Hus leía la escritura y veía a los papas de su época como unos abusadores de su poder. Y concluyó que la autoridad papal no era la autoridad final. Era un estudioso no solamente de la escritura, sino de los escritos de John Wycliffe. Y argumentó firmemente contra las indulgencias. Gloria a Dios. Abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión y predicó en un lenguaje común en vez del latín. Y aquí por primera vez en esta predicación aparece esa palabra indulgencias. Y rápidamente recordamos qué era. La indulgencia no era más que un papel como el que usted tiene ahí, sellado por la autoridad
papal que supuestamente le acortaba días en un lugar inventado por la iglesia llamado el purgatorio. Y entonces, si un familiar había cometido muchos pecados y su alma estaba en el purgatorio, un familiar podía comprar con dinero a la iglesia católica una indulgencia para hacer que el alma de su familiar saliera más rápido de este lugar que ellos inventaron. Hermano, qué negocio tan tremendo. Imagínense, la gente venía y pagaba supuestamente para que sus pecados fueran perdonados más rápido y salir de ese lugar de tormento más rápido. Y no se tenía que hacer nada, recibir el dinero y firmar un papel. Entre más años de descuento en este lugar llamado el purgatorio, más costosa era la indulgencia. Más valía. Entonces, hermano, esto era un negocio redondo para el clero, pero una gran mentira, hermano, para el pueblo. Y una estafa. Sin lugar a dudas, una estafa. Vamos a ver que este tema de las indulgencias que aparece en este momento, en esta etapa de la historia, va a ser crucial para algo que va a desencadenar en la reforma. Pues, hermano, a este hombre estar en contra de las indulgencias y predicar en su lengua en vez de latín le costaron la vida. En 1415, John Hus fue condenado a la hoguera después de haber considerado un hereje, de haber sido considerado un hereje. Lo consideraron un hereje y lo condenaron a la hoguera. Posteriormente viene Girolamo Savonarola. No sé italiano, hermano, así que discúlpeme. Quien en 1452 nace en una familia adinerada. Igual este hombre, hermano, no se amoldó a su tiempo, sino que en 1494 y 1498 decidió predicar en Florencia. Y su predicación era en contra también del clero. Predicó en el lenguaje del pueblo, en italiano y no en latín, y también condenado a la muerte por el Papa Alejandro VI en 1498. Murió en la hoguera también. Otro prerreformador. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? ¿Qué tiene que ver esto? Hermano, Dios en su infinita misericordia siempre tiene un remanente. Amén. Un grupo de personas que no se venden ni se transan con dinero ni con placeres a este mundo. Aleluya. Un grupo de personas que no se desvía de las escrituras, sino que se mantienen fieles a ellas, así esto les cueste su vida. Aleluya. Esto era lo que estos hombres hicieron en su tiempo. Y a este movimiento se le llamó la prerreforma. Y es así como llegamos entonces ahora sí a Lutero. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. Y su padre lo envía a estudiar leyes. Su papá era como jefe de obra en la construcción, si así lo podemos llamar en nuestros días, a nuestros días. Y para que su hijo tuviera un mejor futuro, le dice, ok, tú te vas a estudiar. Y te vas a estudiar una de las carreras más mejor pagadas de la época, leyes. Y Martín Lutero se va a la Universidad de Erfurt en 1501. Allí en esta universidad aprendió latín. Mire cómo Dios se encarga de capacitar a las personas. En esta universidad, en 1501, Martín Lutero aprende latín, algo fundamental para lo que posteriormente Dios iba a hacer con él. Pero aprende algo más
conceptos claves como la justicia, porque estudiaba leyes, y conceptos claves como la justificación, conceptos claves en su carrera de leyes. Interesante, ¿verdad? ¿Coincidencias? No. Dios tenía un plan claro y capacitó a este hombre en latín, en justicia y en justificación. Bueno, un día este hombre iba regresando de visitar a sus padres y regresaba a la universidad y Dios permite una gran tormenta. Una tormenta que fue pavorosa y según la historia cayó un rayo muy cerca a donde estaba Martín Lutero en su caballo. El estruendo fue tan fuerte que este hombre cayó de su caballo y en su temor, en su miedo, dijo: Santa Ana. En su ignorancia, este hombre todavía no era creyente. En su ignorancia dijo: Santa Ana, si me salvas de esta, me vuelvo un monje. Estaba asustado. Y decidió entonces, en el año 1505, cumplir este voto que hizo. Y se ordenó monje. Se metió en contra de la voluntad de su padre, se hizo monje. Obviamente su padre no estaba de acuerdo porque su papá lo había con gran esfuerzo metido a la universidad que estudiara leyes para darle un mejor futuro. Pero en el desespero por salvar su vida, hizo un voto, una promesa la cual él decidió cumplir. Y decide entonces convertirse en monje en el monasterio de Erfurt de la orden agustiniana en 1505. En 1507, después de haber estudiado como monje, decide ordenarse sacerdote, 1507. Pero mientras estudiaba la escritura, mientras investigaba y era adoctrinado en la religión católico romana, siempre había una pregunta en su interior, que era: ¿cómo Dios, un Dios santo y justo, puede estar en paz conmigo, que soy un pecador? Él no podía entender esto. Esta pregunta siempre estaba en su mente. No puedo entender cómo yo, siendo un pecador, puedo estar en paz con un Dios santo y un Dios justo. No entiendo. Bueno, siguió su carrera y en 1507 es ordenado como sacerdote, hermano, y esto fue todo un gran fracaso. Este hombre, al oficiar su primera misa, decide entonces seguir los ritos que ellos hacían, se me olvida la palabra, como la secuencia que ellos seguían. Y cuando llegó el momento de dar la hostia y el vino, existe una doctrina de error en la Iglesia Católica, y es que a través de la transubstanciación, lo que se tiene ahí se convierte en la sangre real, literal de Cristo, y el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y entonces ofrecen a los feligreses. Martín Lutero quedó paralizado al pensar que esta transubstanciación, él iba a tener en sus manos pecadoras el cuerpo y la sangre reales de Cristo, y se quedó paralizado. Dijo: yo no puedo hacer esto. ¿Cómo? Si yo soy un pecador. Bueno, pues aquel choque no le permitió terminar esta primera celebración de Eucaristía o misa. No pudo terminar. Fue un total fracaso. Alguien tuvo que terminar entonces la ceremonia, la misa, porque él no pudo. No podía entender cómo él, siendo tan pecador, pudiera tener en sus manos el cuerpo literalmente de Cristo y la sangre literalmente de Cristo, que era esta doctrina de error enseñada por la iglesia de aquellos días. Entonces, hermano, decidieron llevarlo a una universidad a dar clases, porque como sacerdote, decimos en Colombia, no dio pie con bola. No pudo.
No la hizo, dicen en México. Hermana, muy bien, no la hizo. Y lo mandan a dar clases en una universidad en 1508. Lo llevan a la Universidad de Wittenberg. No dio el kilo. Y le dijeron, usted no sirve como sacerdote, váyase mejor a dar clases. Y lo mandan a una universidad a dar clases. Una universidad relativamente nueva, fundada por Federico el Sabio, en la ciudad de Wittenberg. Y allí entonces es comisionado como maestro, para que enseñara la Biblia. En 1510 y 1511, Lutero es comisionado para que haga un viaje a Roma y trate unos asuntos pertinentes a la orden agustiniana. Pues Martín Lutero estaba emocionado y dijo, en este viaje yo voy a conocer la ciudad santa. En este viaje yo voy a conocer, ahora sí, la ciudad santa. La Roma es la madre de la iglesia. Voy a ir a relacionarme, a ver todas estas maravillas. Voy a ir, estaba emocionadísimo. Hermano, llega a Roma y se lleva la peor de sus desilusiones. Llega y ve una iglesia que está promocionando indulgencias que no eran más que un engaño para las pobres personas, quitándole su dinero y enriqueciendo al Papa. Este hombre regresa de ese viaje con una gran pregunta en su mente y dice, esto no puede ser. ¿En qué estoy metido yo? ¿En qué estoy yo? Este viaje fue crucial para la vida de Lutero y le hizo hacerse muchas preguntas en su mente. Él como maestro enseñaba principalmente Salmos y Romanos, y el libro de Romanos decía, capítulo 12, no te conformes a este siglo. Y Lutero decía, pero ¿cómo yo me voy a no me voy a conformar a lo que la iglesia está enseñando porque es totalmente equivocado? No existe tal lugar como el purgatorio, no existe nadie que pueda perdonar pecados si no es Cristo Jesús. No puedo amoldarme, no me voy a conformar a este tiempo, no me voy a conformar a este siglo. Él era maestro en Romanos, por eso lo tenía tan claro. Entonces siguió una búsqueda incesante y siguió estudiando, y en 1515 y 1516 encuentra un pasaje en Romanos capítulo 1 versículo 17 que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Aleluya. Y para fe, Gloria a Dios. como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Y este versículo en Lutero causó una gran explosión y dijo, esta es la respuesta que yo estaba buscando. El ser humano tiene una condición de pecado que no puede resolver por sus propias obras, porque él había intentado todo para poder satisfacer esa necesidad que había en su interior de estar a paz con Dios. Se había flagelado, se ponía a dormir semidesnudo al frío toda la noche, había hecho penitencias. Este hombre había hecho de todo y decía, no hay nada que yo pueda hacer para quitarme esta condición de muerte causada por el pecado. Pero cuando ve esta porción del libro de Romanos y la estudia y entiende que es por la fe, Gloria a Dios. descubre algo Aleluya. que a nuestros días, hermano, nos da salvación y vida eterna. Aleluya. Este hombre encuentra que es posible estar a paz con Dios, no por una justicia propia que venga de nuestras acciones, sino por una justicia que es una declaración de Dios en que imputaba la justicia de Cristo por medio de la fe en su sacrificio al creyente. Y los pecados del creyente son imputados a Cristo por medio de la fe, pagando Él por nuestros pecados. Él entendió, hermano, que el justo por la fe vivirá. Él entendió la doctrina de la gracia.
Él entendió que por gracia es que un hombre puede ser salvo. Él entendió que no había nada que él pudiera hacer por sus propios méritos, como hoy nosotros lo sabemos. No podemos ser salvos por nuestras propias obras. No podemos hacer nada para redimirnos de nuestra condición de pecado. Lo único que nos puede salvar es la gracia y la misericordia del Señor. Lo único que nos puede quitar los pecados es el creer en esa gracia salvadora de Cristo y recibir el regalo de la salvación que solamente es dado por Él a través de su sacrificio en la cruz. El creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó, es lo único que puede dar salvación al hombre, al ser humano. Allí Martín Lutero lo entendió. ¿Cómo lo entendió? Renovando, transformando su mente. ¿A través de qué? Del conocimiento y el estudio de la palabra. ¿Entendió? Repito. Allí Lutero transformó su mente, la cambió. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Su mente cambió. ¿Cómo cambió? A través del estudio ¿de qué? De la palabra. De la palabra, hermano. De la palabra. De la palabra. No hay otra forma. Allí en la palabra está la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí está en su palabra. No en un sueño, no en los mandatos del Papa, no en las órdenes del clero, no en las costumbres del mundo, no en mi propia interpretación, no, en la palabra. Esto abrió, según los historiadores, las puertas del cielo literalmente para Lutero. El entender que era salvo por gracia, por medio de la fe, y no por sus propias obras, porque estaba cansado de hacer obras y no estar en paz con Dios. Pero mientras Martín Lutero entendía esto, en Europa pasaba algo que iba a ser el detonante de la reforma. El Papa León X, considerado uno de los más corruptos de la Iglesia Católica Romana, había hecho un convenio con un hombre en Alemania que deseaba un arzobispado. Su nombre era Alberto de Brandenburgo. ¿Qué habían hecho? Bueno, el Papa el Papa anterior había empezado la construcción de una basílica de San Pedro y se había quedado sin fondos, sin recursos. Y el Papa León X dice, bueno, yo voy a terminarla, quiero que me recuerden porque la terminé, pero no tenemos más dinero, tenemos que empezar a movernos con las indulgencias. Y vamos a ir a Alemania. Y allí está este hombre Alejandro queriendo tener otro, o ser obispo, ya tenía 2 obispados, y quería ganarse otro para ser el hombre más poderoso de la Iglesia Católica en Alemania. Y entonces el Papa León X dijo, bueno, aquí está la oportunidad perfecta, yo necesito dinero, y este hombre necesita el obispado, pues vamos a hacer un negocio. Vamos a hacer un negocio. Usted me va a pagar, la cifra, hermano, son 10,000 ducados. Pero el primero le pidió 12,000 ducados. Y entonces Alberto le dijo, no, 7,000. Bueno, dejémoslo en 10,000. Usted me va a pagar 10,000 ducados y entonces usted se va a quedar con el obispado, va a ser el más poderoso de la iglesia en Alemania y usted me va a dar los 10,000 ducados para yo poder terminar la construcción de esta iglesia y yo quedar en la historia de la Iglesia Católica. Bueno, perfecto el negocio. Y le dice, además, le voy a mandar a alguien llamado Juan Tetzel, que es uno de mis mejores vendedores de indulgencias, para que le ayude a recoger el dinero de la gentecita y usted le pueda pagar al banco que le va a dar los 10,000 ducados. Entonces este hombre dijo, bueno, aceptado, mándeme a Juan Tetzel y que este hombre empiece a predicar indulgencias por todo lado. Este hombre Tetzel, hermano, era tan malvado que no había, hermano, un hombre más inescrupuloso que él en vender indulgencias, supuestamente perdones.
Tenía un lema que decía: mis indulgencias son tan poderosas que pueden incluso perdonar a aquel que viole a la Virgen María misma, la madre de Jesús. Imagínese esto. Este hombre Tetzel era un atrevido, un profano, una basura, dice el pastor Suárez. Bueno, este hombre Tetzel llegó a Alemania. ¿Y quién estaba en Alemania? Lutero. Estudiando Romanos, entendiendo que la salvación solamente era por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Aquí, hermano, no hay coincidencia. Aquí está Dios orquestando un plan para que la palabra, su palabra, saliera a la luz y saliera de este periodo de tanta oscuridad y de engaño para el pueblo y resplandeciera la luz de Cristo, salvando a la gente, al pueblo, las almas. Entonces, hermano, aquí empieza Tetzel a proclamar y a repartir indulgencias por toda Alemania, y Martín Lutero dice: no, esto no puede ser así. Yo no voy a permitir aquí que sigan empobreciendo a la gente y sigan vendiéndoles falsos perdones y mandándolas al infierno. Porque es que la gente está muriendo sin conocer la verdad, se están yendo al infierno. Y en 1517 este hombre redacta 95 tesis en forma de protesta contra esta falsa doctrina de las indulgencias. Y las pone en la puerta de la catedral de Wittenberg y las cuelga ahí. Pero él no quería formar una revolución. Él no hizo eso con el ánimo de formar lo que hoy llamamos como la reforma. No, él las escribió en latín con el objetivo de llamar a un diálogo. Mire, yo no creo en las indulgencias por esto. La Biblia dice esto. Él quería un diálogo. Él no, con el clero, él no quería formar una protesta, pero no quería permitir que se siguiera engañando a la gente, así que las escribe en latín. Pues este hombre escribe esto en latín y probablemente, dicen los historiadores, que mismos estudiantes de esta universidad de Wittenberg las tradujeron al alemán y empezaron a multiplicarlas a través de algo que se había inventado pocos años atrás llamado la imprenta. ¿Casualidad? No. Ya esto no puede ser casualidad, hermano. No, la imprenta se había inventado poco tiempo antes y esas 95 tesis fueron traducidas al alemán y en pocas semanas llenaron toda Alemania. Se tradujeron a otros lenguajes y llenaron toda Europa. Aleluya. Gloria a Dios. Casualidad no es, hermano. Dios mismo, en su infinita misericordia, orquestando que la verdad salga a la luz. Aleluya. Por amor a Él mismo y por amor a nosotros, sus escogidos. Y este hombre clava ahí estas 95 tesis. Él sabía lo que le había pasado a Wycliffe, él lo sabía. Él sabía que habían quemado a unos por haber traducido la escritura de la Vulgata Latina a su lenguaje. Él lo sabía, pero no le importó. Dijo: bueno, vamos a ver, vamos a clavar esto aquí, a ver si vienen a dialogar conmigo, pero yo no voy a permitir el abuso más. No voy a permitir más esta doctrina que no va conforme a la escritura. Pues, hermano, en 1517 este hombre clava las 95 tesis. Y tengo aquí algunas de ellas traducidas. Las encontré en internet, no las traduje en latín, hermano, no sé hablar latín. Las encontré en latín y quiero leerle algunas. Mírelo. La número 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Directo, ¿no? Directo a la iglesia, un bofetón.
La número 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Tenemos que cuidarnos del Papa. Directo, ¿verdad? No se ponía con medias tintas, era directo, no. Son enemigos de Cristo y del Papa, la número 53. Los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Solo escritura. Solo escritura. La predicación de la palabra no puede omitirse por estar predicando indulgencias. Número 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Eso es puro negocio. Wow, este hombre estaba de verdad envalentonado, arriesgando todo por la verdad. Esta arbitraria predicación de indulgencia, la número 81, hace que ni siquiera, aún para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. O sea, el Papa ha perdido para mí todo respeto. Y hacía parte de la iglesia. Hacía parte de la iglesia. Por ejemplo, la número 82. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero por la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. La basílica no importa. ¿Por qué entonces el Papa no lo libera? Del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? ¿Por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? Hermano, es que hasta las indulgencias se estaban vendiendo incluso para los muertos. Es más, las indulgencias se ofrecían en forma prepago. ¿Sabía eso? Sí, o sea, si usted compra una indulgencia, así todavía no haya cometido los pecados, podían perdonar sus pecados futuros. No, hermano, este era un negociazo tremendo. ¿Qué sinvergüencería tenía esta gente, hermano? Bueno, Martín Lutero dijo, no me voy a amoldar a los pensamientos de este mundo. No. No. Consecuencia de estas 95 tesis y de haber sido multiplicadas por toda Alemania y por toda Europa por medio de la imprenta. ¿Van a haber consecuencias? Por supuesto que sí. En 1520, Lutero es excomulgado mediante una bula papal, en 1520. La bula papal era un documento firmado por el Papa. Esto era la bula papal. ¿Sabe qué hizo Lutero con esta bula papal? Que lo excomulgaba de la iglesia católica romana. En una plaza pública lo destruyó. Pedacitos. Gloria a Dios. A la iglesia que tenía todavía en funcionamiento la Santa Inquisición. A la iglesia que pocos años antes había mandado a la hoguera a prerreformadores que habían decidido traducirle la escritura. A él ya no le importaba nada. Él estaba dispuesto a defender los principios bíblicos y la salvación por gracia, por medio de la fe. No le importaba nada más. Estas acciones lo que me demuestran es eso. Que este hombre lo que le importaba era la escritura. Punto. Lo que le importaba era la sana doctrina. Punto. Esto era lo que estaba pasando. El Espíritu Santo había convencido a Martín Lutero y no había nadie ni nada que lo moviera de este convencimiento producto de la escritura y de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermano, destruye esta bula papal en una plaza pública y la quema. Y entonces Roma le dice, bueno, entonces ahora te vas a tener que presentar ante el Papa. Vas a tener que viajar a Roma.
Y aquí aparece Federico el Sabio, el que había hecho la universidad años antes, y dice, no, qué pena, pero es que Martín Lutero es ciudadano alemán, y si lo quieren juzgar, lo tendrán que juzgar en territorio alemán. Lutero no va a poder ir a Roma, porque si va a Roma, ¿qué iba a pasar, hermano? Lo mataban. Entonces deciden, ok, se va a juzgar en Alemania, y en 1521 en Worms se ordena convocar a una dieta en aquella ciudad para levantar el juicio a Lutero, quien había sido excomulgado. Y en aquella ciudad de Worms se le cita a esta reunión, a esta dieta, y la pregunta fue muy clara y sencilla: ¿te retractas? Y Lutero les dice: necesito 24 horas para pensarlo. Su vida estaba en riesgo. Seguramente este hombre tenía en su recuerdo la Santa Inquisición, los hombres quemados en la hoguera, la violencia de la iglesia romana, y dice: necesito 24 horas para pensarlo. Ok, le vamos a dar las 24 horas para que lo piense. Al día siguiente, Martín Lutero se presenta nuevamente en la reunión y les dice a todos los presentes en aquella reunión las siguientes palabras: a menos que sea convencido por el testimonio de la Escritura o por un argumento razonable, puesto que no confío en papas ni concilios que ya demostraron equivocarse varias veces, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. E ir en contra de tal conciencia no es seguro, ni correcto, ni quiero ni puedo retractarme. No me voy a retractar. A menos que la palabra de Dios me convenza de lo contrario, no me voy a retractar. Hermanos cristianos, así Dios busca el día de hoy. Que no se vendan a la doctrina de la prosperidad, que no se vendan a las falsas enseñanzas de maestros que enseñan motivación y autosuperación, a maestros que enseñan que en esta vida no se va a sufrir, contrariamente a lo que cita la Escritura, que en este mundo tendremos aflicción, pero no temamos, Cristo ha vencido al mundo. Así, hermano, debe ser nuestra actitud. A menos que la Escritura me convenza de lo contrario, yo no me voy a mover de la doctrina establecida por Cristo. Eso era lo que este hombre contestó. Y en la historia usted ya sabe qué pasó después de esto, hermano. Levantaron orden de arresto a Martín Lutero, y el que había sido el que constituyó la universidad en la cual él dio clases, Federico el Sabio, orquesta un autosecuestro, gracias pastor, y lo secuestra supuestamente y lo lleva a un castillo para mantenerlo ahí refugiado y salvar su vida. Y supuestamente lo secuestraron y allá quedó. Y Dios permitió que este hombre mantuviera su vida a través de este acontecimiento. Allí siguió investigando a través de la Escritura, y de allí, de este momento, nació la Reforma, con 5 pilares fundamentales. Solamente la Escritura. Sola Escritura. Solamente la salvación es por fe. Solamente es por gracia. Solamente por Cristo. Y solamente a Dios sea la gloria. Todo lo hizo para su gloria. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Aquí concluimos, hermano, este estudio de las 5 solas que estuvimos durante el último mes navegando y transcurriendo por él.
Pero quiero cerrar y concluir con algo bien importante. La historia es historia. Y usted puede ir a los libros y ahí la puede leer otra vez. Pero usted no salga de aquí sin antes entender esto. Solamente la Escritura predicada, solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad única, inmutable, invariable, suficiente, que no se equivoca. La Escritura. Aleluya. La Escritura. Dios preservó su Escritura. Dios sacó a la luz su Escritura por medio de este movimiento llamado la Reforma. Y por su misericordia y solo su misericordia, hoy usted y yo podemos tener esa Escritura. Y podemos alcanzar la salvación por medio de la fe y la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Solamente por la Escritura, por la gracia y por la fe somos salvos. Hermano, no guarde la Escritura. Hermano que me escucha, no deje olvidada la Escritura en el rincón de su casa. Iglesia, la Escritura, la santa palabra de Dios es la única que puede traer salvación, vida eterna, perdón de pecados. Solamente la Escritura nos puede llevar a Dios Padre. Solamente la Escritura nos puede hacer salvos. Solamente la Escritura, hermano, no la olvide. Iglesia, no olvide la Escritura. No le invierta más tiempo a amoldarse a este mundo, a tomar la forma de este mundo y abandonar la Escritura. Iglesia, no. En la Escritura está la vida eterna. En la Escritura está Dios mismo. Bendito sea Dios. Aleluya. Es la Escritura. Si la iglesia se convoca los martes y los miércoles a estudiar la Escritura, iglesia, la iglesia completa debería estar los martes y los miércoles estudiando la Escritura. No puede pasar un día en su casa, padre de familia, en el cual no se lea la Escritura, porque es el alimento espiritual para sus hijos. No puede pasar. Madre, abuelas, abuelos, no puede pasar un día sin que usted le enseñe la Escritura a sus nietos. No puede pasar. Se están perdiendo, hermano. Los están adoctrinando en falsas doctrinas. Les están metiendo ideas diabólicas en su mente en la escuela. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Propóngase algo en su mente hoy, hermano querido. Todos los días voy a estudiar la Escritura y todos los días se la voy a enseñar a mis hijos. Todos los días se la voy a enseñar a mis nietos. Porque solamente la Escritura los puede salvar. Amén.